Vamos a corregir el de septiembre 19-20, septiembre 19-20, el primero de la lista de 10. Dice, el yodo es un sólido a temperatura ambiente, mientras que el cloro es un gas. Todavía no lo podemos, de momento no lo podemos contestar. Lo explico para que no os quedéis con la duda y podáis dormir este fin de semana, pero... 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, eso es ahora. Molécula diatómica, ¿vale? En principio los dos son halógenos, en principio los dos forman el mismo enlace, comparten un par de electrones. La diferencia de electronegatividad entre ellos es la misma, no entre el cloro y el yodo, sino entre sí. Este no sé la electronegatividad que tiene y este tampoco, pero sé que es la misma, porque es el mismo elemento. Este no sé la electronegatividad que tiene, ni este tampoco, pero tiene que ser la misma. Por lo tanto, las dos moléculas aparentemente son iguales. ¿Qué las diferencia una de la otra? ¿Cuál es la única diferencia entre esas dos moléculas? El radio de cada uno de ellos. La molécula esta va a ser así, exagerando mucho, ¿eh? Y mientras que la molécula esta va a ser así. ¿Por qué? Porque los radios es más grande el yodo que el cloro. ¿Sí? Que sea el radio más grande significa que los electrones que pululan alrededor de él están más lejos. ¿Sí? La nube electrónica que se esté formando ahí en medio, no nube electrónica como si fuera enlace metálico, sino los electrones que están ahí están más separados. La interacción que tienen los núcleos con esos electrones al estar más separados es más baja. De manera que es más fácil movilizar electrones de un sitio a otro cuando están lejos. Cuando los electrones están cerca del núcleo, están más fijos, más localizados, es más difícil moverlos. Eso se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Si es más fácil mover electrones de un sitio a otro, se pueden generar enlaces, que no lo hemos visto todavía, dipolo-dipolo. Enlaces dipolo-dipolo es que en algún momento esta distribución homogénea de electrones se colocan preferentemente por aquí, por lo tanto aquí queda una carga negativa, mientras que por aquí queda una carga positiva. Luego esto se vuelve a colocar otra vez así, y se vienen otro rato por aquí los electrones, esto es negativo y esto es positivo. ¿Sí? Se generan desigualdades de carga dentro de la propia molécula. ¿Se entiende eso? Vale. ¿Dónde creéis que esas desigualdades van a ser más fáciles de ser generadas? ¿Aquí o aquí? En el yodo. Porque al estar los electrones más lejos hay menos control de ellos. Las interacciones que se van a generar en este o en este van a ser más fuertes en este. Porque esas distribuciones de carga van a generar cargas parciales positivas o negativas más intensas o más probables. ¿Sí? Los enlaces que vaya a haber para que sea un sólido o un líquido van a ser enlaces entre yodo y yodo, otra molécula de yodo y yodo, otra molécula de yodo y yodo, o cloro, 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 moléculas, ¿no? Aquí va a haber una cierta interacción, y esa interacción se va a generar cuando esos electrones han venido todos por aquí, esto es negativo y eso es positivo, pero es que a lo mejor la molécula que hay al lado le ha pasado lo mismo, y va a haber interacciones entre cargas parciales positivas y negativas de una molécula y otra. Como es más fácil que eso se dé aquí que aquí, las interacciones dipolo-dipolo de la molécula de yodo son un poco más fuertes que las interacciones dipolo-dipolo de la molécula de cloro. Como son un poco más fuertes, esto es sólido y esto es líquido. ¿Se entiende, eh? Esto es sólido y esto es gas, perdón. Sí, eso está grabado, sí. ¿Le da a grabar? Sí, está grabado, está grabado, está grabado. Se entiende bien, ¿no? Que ya lo veremos cuando veamos interacciones dipolo-dipolo, ¿eh? ¿Sí? No podíamos contestar a la pregunta, pero era... Sí, que tengo que contar lo que son las fuerzas de Van der Waals. Fuerzas débiles, interacciones dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, dispersión de London, son tipos de fuerzas entre moléculas, que eso no lo hemos visto todavía. Nosotros hemos visto todo el rato fuerzas entre átomos. Hemos estudiado muy bien esto, pero no hemos estudiado esto todavía. Sí, lo habréis visto de forma cualitativa, supongo, no sé, claro. Sí. ¿Se entiende este ahora? Si como lo tenéis grabado, si queréis lo podéis volver a ver, que lo explicaremos bien, lógicamente haremos.
La temperatura de ebullición del agua es mayor que la del sulfuro de hidrógeno. Es más electronegativo el átomo de oxígeno y puede formar mejor. No. Es más electronegativo y puede formar mejor puentes de hidrógeno. Que tampoco los he contado todavía. Y ya los contaré. El puente de hidrógeno es un enlace que se da entre un átomo electronegativo, normalmente oxígeno, y un hidrógeno. Los dos tienen el hidrógeno, pero el oxígeno es mucho más electronegativo que el azufre. Por lo tanto, eso tiene que ser el factor diferenciador. De todas maneras, estos ejercicios de razonar, cuando vayáis a selectividad, no me puedo quedar en blanco, porque conocéis bien las propiedades. ¿Qué diferencia hay entre el yodo y el cloro? El tamaño. Pues tiene que estar ahí la respuesta. ¿Qué diferencia hay entre el oxígeno y entre esta molécula y aquella? El oxígeno y el azufre. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? La electronegatividad. Tiene que estar ahí la respuesta. ¿Vale? Hay que pensar y justificarla. El cobre, el cobre conduce la electricidad. Esta es más fácil. Porque el cobre forma un enlace metálico y puedo justificar la conductividad, o bien teoría de la nube electrónica, o bien teoría de bandas. ¿Vale? Las dos me valdrían. No me están pidiendo específicamente que explique. Elegir la que más os guste y ya está. Para bandas, sí. La diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción será pequeña. Sí. Y la última es fácil porque la acabamos de ver también ahora, ¿no? El tricloruro de boro es una molécula triangular plana y me faltaba de la parte apolar. Pero lo que es triangular plana lo puedo justificar. Lo puedo justificar desde la teoría de repulsión de electrones del par de electrones de la capa de valencia o por hibridación. Las dos me van a dar la misma justificación, que la molécula es trigonal plana. ¿Sí? ¿Sí? Triangular plana y trigonal plana es lo mismo. A veces ponen trigonal, a veces ponen triangular. ¿Sí? Fácil este, ¿no? Sí. La polar porque no lo hemos estudiado todavía. No lo hemos estudiado todavía, pero bueno, no es difícil. Sí, lo conté por encima. ¿Cuál era el otro? El 3, ¿no? Este. Ejercicio 3. Dadas las siguientes moléculas... Este es súper fácil, ¿no? Dadas las siguientes moléculas, agua, tricloruro de fósforo y metano... O muy parecido. Claro, no podíamos hacer la parte de... Este no es, vale. Ah, vale, que he pinchado lo que no era, vale, perdón. Bueno, ese también lo he visto que era fácil. Este. Escribe la configuración electrónica en el estado fundamental, esto está hecho. Sin problema. Indique el símbolo químico y compare los radios atómicos de los tres elementos. Hecho. Sin problema. ¿Qué fórmula y qué tipo de enlace tendrán los compuestos más probables formados por A y silicio? Enlace, el A era cloro y silicio, tetracloruro de silicio. La diferencia de electronegatividad entre el cloro y el silicio. El que arriba es cloro, ¿no? Z17. Cloro. El silicio es no metal. Metaloide o semimetal, no metal no. Metaloide o semimetal. No metal no. Sí. Perdón, espera un momento, espera un segundo. Es que yo tengo en la mente este seguro. El tetrafluoruro de silicio seguro que es covalente. Por lo tanto, este también. Este tiene que ser covalente. Este es covalente también, ¿eh? Es covalente. Covalente. Lo puedo justificar por la diferencia de electronegatividad. Ahora os voy a dar, para este ejemplo concreto, pues voy a dar la justificación. Para este concreto, mejor dicho, por si saliera. ¿Qué fórmula y qué tipo de enlace formarán? Covalente. Que la diferencia de electronegatividad no es lo suficiente como para ser iónico. ¿Os acordáis que vimos una tabla donde el porcentaje, en realidad no existen los enlaces ni covalentes ni iónicos? Todos los enlaces son parte covalente y parte iónica. Cuando la electronegatividad es muy grande, la diferencia,
el carácter iónico predomina sobre el covalente, se puede expresar en un porcentaje. ¿Os acordáis que lo vimos? Lo tenéis en el libro también, ¿eh? No, el porcentaje, yo no dije que lo aprendierais ni nada, pero creo que sí que lo comenté un día. O no he llegado todavía a esa parte. Sí, yo esa parte la pasé. Aquí, en la página 113, ¿eh? Mirad, página 113 abajo. Además aparece el tetracloro de silicio. ¿Lo veis? El tetracloro de silicio tiene un 30% de carácter iónico y un 70% de enlace covalente. Por lo tanto, es más covalente que iónico. Sí, pero ahora llegaré a eso. No he llegado todavía. ¿Vale? Ahora llegaré. En realidad, los electrones los están compartiendo y en el iónico es que en esa compartición de electrones me los quedo. Hay un punto intermedio en el que me los quedo o no me los quedo y va variando entre covalente y iónico. Cuando las dos moléculas los dos átomos son exactamente iguales, es 100% covalente. Cuando la diferencia de electronegatividad es brutal, como entre el CSO y el flúor, es 100% iónico. Y en los casos intermedios, pues ese porcentaje varía, que lo veremos ahora, ¿eh? Hola Raúl, pasa si quieres. El tetrafluoruro de silicio, luego seguro que esta historieta se os queda. Había una peli, no recuerdo qué peli era, pero había una peli que iban a robar un collar, no recuerdo qué peli era. Iban a robar un collar y estaba metido en una urna de vidrio. El vidrio es esto. Óxido de silicio esto. Sílice, ¿vale? En realidad son cadenas así. Sí, así, ¿no? Y son cadenas muy largas y forman una estructura y forma vidrio. ¿Sí? Esto es un sólido. En esa peli lo que hacían era echar, y esto es real, esta reacción es real, no era de la peli, echar fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico o el fluoruro de hidrógeno reacciona y forma, si no, ya habría que ajustarla, no habría problema. Pero es que el fluoruro de silicio es gas. Entonces lo que hace el ácido fluorhídrico es que deshace el vidrio y lo vaporiza. Entonces echaban ese líquido y se deshacía la urna de vidrio y podían robar el collar. ¿Vale? Y en Breaking Bad también usan el ácido fluorhídrico, que lo echan en una bañera. ¿Habéis visto Breaking Bad? Para desintegrar el primer cadáver en el segundo capítulo, en el tercer capítulo, le dice que compre ácido clorhídrico. Y en vez de comprar ácido clorhídrico, compra ácido fluorhídrico. Y dice, esto es igual, porque el químico es el otro. Entonces lo echan en la bañera y la bañera, que es de porcelana, es un material vítreo. Entonces al añadir el ácido fluorhídrico forma esto, deshace la bañera, deshace las baldosas y se le cae el cadáver al suelo. Si no has visto el capítulo, pues es ese. Entonces, si este compuesto, ya retomo, si este compuesto es gas, tiene que ser covalente por narices. Porque los iónicos no son gases. Los iónicos son sólidos. Por lo tanto, este es gas. Si la diferencia de electronegatividad entre el silicio y el flúor es tal que me justifica que es covalente, aquí la diferencia de electronegatividad entre el silicio y el cloro va a ser menor. Por lo tanto, si este es covalente, este más covalente. Porque son más parecidos silicio y cloro que silicio y flúor. Porque el flúor es más electronegativo que el cloro. ¿Se entiende, eh? ¿Sí? Todo esto no tenéis por qué saberlo ni lo van a preguntar, ¿eh? Pero bueno, como tenemos las curiosidades ahí de Breaking Bad y de la peli esa, tengo que acordarme qué peli es. No recuerdo qué peli es. Explique justificadamente la geometría que presenta la molécula anterior. Tetracloruro de silicio, SiCl4. Geometría tetraédrica, o bien por la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, o bien por hibridación. ¿Vale? Tetraédrica. ¿Sí? Justificadamente es que tengo que justificarla. ¿Sí? O bien si la justifico por la teoría de repulsión, pues la dibujaría primero plana, luego justificaría que la repulsión entre los pares, acordaos que la repulsión es entre los pares de electrones, ¿eh? Hace que geométricamente se coloque de la forma más estable, lo más lejos posible, y colocar esto de la forma más lejos posible es un tetraedro. ¿Sí? Si la quisiera justificar desde el punto de vista de hibridación, el silicio que tiene 2 electrones en orbital S y 2 electrones en orbital P, hibridaría, formaría 4 orbitales de tipo sp3, colocaría un electrón en cada uno de ellos y formaría 4 enlaces. Igual que el carbono. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. Polaridad. Ay. Que corrija si os viene bien, ¿verdad? Sí, no tengo, sí, se entiende bien así. Como lo tenéis hecho, es que así me cunde más. ¿Junio?
Ah, pues el de... Ah, no, antes era de septiembre que había picado. Dadas las siguientes parejas de sustancias... me viene perfecto para empezar ahora con polaridad aquí. Dadas las siguientes parejas de sustancias, explique razonadamente la geometría de esas moléculas según la teoría de repulsión de pares de electrones en la capa de valencia. De cada uno, claro, claro. No, serán geometrías similares, pero no es la misma. Porque si te fijas en el primero tenemos carbono, ya voy directamente a la geometría, ¿eh? Cloro, cloro, cloro y cloro. ¿Sí? Vale, y el otro es carbono, hidrógeno, cloro, 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 cloro. ¿Sí? ¿Son exactamente la misma geometría? No. No, exactamente no. Esta es tetraédrica perfecta. Claro, el hidrógeno es más pequeño. Entonces, como es un poco más pequeño, ¿esto qué va a hacer? Subirse un poco para arriba. Sí, es tetraédrica, pero ligeramente distorsionada. No es exactamente la misma. Y como te mandan comparar, ya te la han puesto para que lo compares. Como el hidrógeno es más pequeño, y así se va a ver mejor. La repulsión que va a haber entre los cloros abajo, que son más grandes, se van a molestar, se van a empujar y van a intentar irse hacia arriba. Como el hidrógeno es más pequeño, les deja. Y se van para arriba. ¿Sí? Entonces, la geometría del tetracloro de carbono es tetraédrica perfecta porque la repulsión entre los 4 cloros es la misma, mientras que la otra es tetraédrica distorsionada porque la repulsión entre hidrógeno-cloro o entre cloro-cloro no es la misma. Hay más repulsión entre cloro-cloro que entre hidrógeno-cloro. Porque el cloro es más grande. Ay, perdón. Sí, claro, ya. La primera, el tricloruro de boro, es trigonal plana, porque el boro solo tiene 3 electrones, no tiene pares de electrones extra. Mientras que el amoníaco sí que le... Ah, el amoníaco y vuelta al borrascoles. El tricloruro de nitrógeno sí que tiene un par electrónico que le sobra. Entonces ese par electrónico, a pesar de partir de una geometría tetraédrica, lo que generaría es una pirámide trigonal, más o menos distorsionada. Pero es una pirámide trigonal porque es que aquí arriba no hay nada. O sea, no es que deforme ni nada, es una pirámide trigonal. ¿Sí? Parten de la misma geometría, más o menos. Bueno, estos no parten de la misma, estos parten de diferente. Por la configuración electrónica. El nitrógeno es grupo 15, tiene 5 electrones en la capa de valencia, 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que el boro solo tiene 3, grupo 13, boroideos. ¿Vale? Perfecto. Ya está, vamos a hablar de polaridades. ¿Cuál es? Pero eso estaban en el libro, eso los podéis autocorregir. Están en el libro, son los mismos ejemplos que tenéis en el libro. ¿Vale? Sí que conté el otro día lo que es un enlace polar y un enlace apolar. No conté nada de polaridad. Solo puse el título. Solo puse el título, ¿no? Vale. Pues vamos allá. Punto 4, polaridad. No sé vosotros, pero tengo unas ganas de acabar este tema ya. ¿Cuánto queda? Un poco. Tengo ganas de hacer cálculos. La diferencia de electronegatividad implica que la distribución electrónica en un enlace no sea simétrica. ¿Vale? Mirad, lo pongo dibujado para que... Lo exagero un montón, ¿eh? Está súper exagerado, en realidad no es así. El par electrónico que forman el enlace hidrógeno-hidrógeno, como los dos tienen la misma electronegatividad, cae en el centro.
el par electrónico del enlace hidrógeno-cloro, como el cloro es más electronegativo, pasa un poquito más de tiempo con él. Se lo lleva hacia la derecha. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Cuando la distribución electrónica de un enlace no es simétrica, se dice que ese enlace está polarizado. Y se dice que el enlace es polarizado. En vuestro libro lo que hacen es marcar el enlace así. Marcarle el enlace así, como que está polarizado hacia allá. Yo no voy a hacer eso. Porque entonces lo mezclamos, parece que es un dativo. ¿Lo veis que parece un dativo? Entonces yo no voy a hacer eso. Cogemos otro color o cogemos otro lo que sea y hacemos así. ¿Vale? Mejor. Es que ponéis la flecha, a mí me parece un dativo. No me gusta. Cuando los electrones se van hacia el átomo electronegativo, lo que aparece en este caso es una densidad parcial negativa I y una densidad parcial positiva I. Eso es una delta griega, ¿vale? Sabéis que el símbolo de la densidad de líquidos, es D. La densidad de carga también la vamos a marcar con D, pero para diferenciarla de la otra densidad se elige la letra griega delta, que es casi una equivalencia, pero en letra griega. ¿Sí? Delta. Delta positivo, delta negativo. Este enlace es apolar y este enlace es polar. En la página 114 tenemos ahí el ejercicio, vamos a echarle un ojo. El ejercicio 13 y 14. Vale, no, voy a terminar de contar el momento bipolar. ¿Cómo? ¿Está? Cuando hay diferencia de electronegatividad, escríbetelo con letras, cuando existe diferencia de electronegatividad, la electronegatividad del hidrógeno era 2,1. No la tenéis que saber, está en tablas. La electronegatividad del hidrógeno es 2,1. La del cloro creo que es 2,7 o... No, 3,5. Perdón, 3,5. Entonces, la diferencia de electronegatividad aquí, Antonia, es 0. 2,1 y 2,1, 2,1 menos 2,1, 0. La diferencia de electronegatividad aquí es 3,5 menos 2,1, 1,4. 1,4 en favor del cloro. Por eso los electrones se van hacia el cloro. ¿Sí? Vale. 4.1. Momento dipolar. Momento dipolar. Voy a ponerlo aquí. El momento dipolar es una magnitud vectorial, es decir, que tiene dirección y sentido, ¿vale? La dirección del momento dipolar es la dirección del enlace y el sentido del momento dipolar es apuntando al más electronegativo. Lo que acabo de decir es esto. ¿Sí? La dirección es la del enlace y el sentido es hacia el electronegativo. ¿Sí? La dirección es hacia el enlace, perdón, la dirección es la del enlace y el sentido hacia el electronegativo. ¿Dónde? Hacia el electronegativo. Hacia el electronegativo. Vamos a poner 3 ejemplos de enlaces que conocemos. No os van a preguntar nunca la electronegatividad en número, pero sí que tenéis que saber comparar entre ellos. Sí, eso sí. Entre hidrógeno y carbono, ¿cuál es más electronegativo de los dos? El carbono, por lo tanto, va a ser así. Esta parte va a ser más negativa y esta parte va a ser más positiva. ¿Sí? Hacia la derecha y hacia arriba. Acordaos que el hidrógeno, a pesar de estar a la izquierda, no tendría que estar ahí por electronegatividad. Tiene una electronegatividad de 2. ¿Sí? Entre el carbono y el oxígeno, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno, así. Esto sería negativo
y esto sería positivo. A veces, un mismo átomo puede ser negativo o positivo, depende de a quién se enfrente. El carbono en este caso es positivo, porque el oxígeno es más negativo, y el carbono en este caso es negativo porque el oxígeno es más positivo. Y entre el oxígeno y el hidrógeno, el oxígeno. No siempre los enlaces van a tener una electronegatividad hacia la derecha. A veces será hacia la derecha, a veces será hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Se define como momento dipolar. Voy a borrarlo de abajo. El momento dipolar se define como la carga por la distancia. Lo dibujo aquí. Tengo carga positiva. Voy a mejor dentro. Carga negativa. Carga positiva. Separadas una cierta distancia. ¿Vale? Si midiéramos esa carga en coulombios y midiéramos la distancia de separación entre átomos en metros y multiplico ambos valores, me daría un valor de momento dipolar. El momento dipolar se representa por mu. Es una letra griega. Mu, momento dipolar, que se mide en coulombios por metro o device. ¿Vale? O device. Esas D significan device. Es una unidad. Coulombios por metro o device. Es una unidad. ¿Sí? Donde delta es la carga en coulombios y D es la distancia en metros. No vamos a tener que hacer ninguna cuenta, ¿eh? No vamos a hacer cuentas. Todo lo que se ve es cualitativo. Aproximadamente la diferencia de electronegatividad coincide con el momento dipolar en device. ¿Vale? La diferencia de electronegatividad entre dos átomos coincide con el momento dipolar en device. Mirad en la página 115. Ponéis ahí si queréis ver 115. Página 115, tenéis una tablica arriba, ¿lo veis? ¿Sí? Mirad la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el flúor. 1,9. El momento dipolar, el producto de la carga por la separación, el que me va a indicar lo polar que es, vale 1,91. ¿Veis que es casi lo mismo? La diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el cloro es 0,9. El momento dipolar es 1. La diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el bromo es 0,7. El momento dipolar 0,8. Más o menos coinciden. ¿Vale? ¿Sí? En delta influye la electronegatividad. En D influye también el tamaño. Pero como electronegatividad y tamaño están relacionados, cuando estudiamos la electronegatividad dijimos que cuanto más grande es un átomo, menos electronegatividad, porque los electrones están más lejos y no los puede llamar hacia sí. Como esos dos parámetros están relacionados, por eso hay una relación entre electronegatividad y momento dipolar. ¿Sí? No hay que sacar cuentas. Lo que tengo que saber es dibujar flechas que apunten a... Ya está. Para que con eso vamos a justificar con la geometría si una sustancia es polar o no es polar. ¿Sí? Perfecto. Momento dipolar total. El 4,1 es el que habéis puesto momento dipolar, ¿verdad? 4,2. Momento dipolar total. Momento dipolar total. 4,2. Momento dipolar total. Si hay varios enlaces que tienen su momento dipolar, si hay varios enlaces con momento dipolar, el momento dipolar total es la suma vectorial de ellos. No copies nada, mirar, que lo voy a dejar ahí el rato que haga falta. Dice, estudie la polaridad de las moléculas de cada pareja que tenemos ahí en la tele.
¿Sí? Una es el tetracloruro de carbono, C, Cl, Cl, Cl y Cl. ¿Cómo van a ser las polaridades de estos enlaces? Pues esta va a ser así, esta va a ser así, esta va a ser así y esta va a ser así. ¿Sí? La suma vectorial de uno que tira para allá, uno que tira para allá, uno que tira para allá y uno que tira para allá, si hiciera la descomposición por ángulos y la sumara geométricamente, como hacíamos el año pasado en cosas de cinemática o cosas de dinámica, ¿cuál será el momento dipolar total de esta molécula? 0, porque se anulan. Tengo 3 que tiran para abajo, pero no tiran en vertical. Tengo estos que tiran para allá, ese que tira para allá, este que tira para allá. La componente horizontal de estos se van a anular, porque si los miro de frente, ese tira así, ese tira así, ese tira así, se anulan. Y la componente vertical, esta de aquí, va a anular la parte vertical de cada una de ellas. Por lo tanto, aquí el momento dipolar total es 0. ¿Sí? ¿Sí? Mirad el otro ejemplo que tengo ahí. El CHCl3. CL3. ¿Hacia dónde apunta aquí? ¿Cómo? ¿Cómo hombre, tiene que apuntar donde apunté. Bien. ¿A dibujarla aquí o aquí? Da igual, da igual, da igual, da igual. De hecho, en vuestro libro la dibujan sobre el enlace. Pero a mí sobre el enlace no me gusta porque parece un dativo. Esto sería así, ¿no? Sí. Aquí el momento dipolar total no es 0, sino que va a ser hacia abajo. De bytes, las unidades. De bytes. De bytes. Geométricamente. Dibujo. Tengo uno que tira hacia abajo, uno que tira hacia abajo, otro que tira hacia abajo. ¿Dónde está mi molécula? Aquí. Una que tira hacia abajo, una que tira hacia abajo, una que tira hacia abajo y esta que también tira hacia abajo. La resultante total, si sumo todas, es como que si todas tiran un poco hacia abajo. No. Flecha gorda es el sentido. Esto es sentido. ¿Sí? De manera que si yo dibujo esta molécula, sería así. Y si yo dibujo esta molécula, tendría una parte negativa abajo y una parte positiva arriba. Y aparecería este momento así. ¿Se entiende mejor con el dibujo de las bolas, de las esferas? ¿Sí? Si yo dibujo la molécula como un globo, cuando es apolar ese globo no tiene cargas. Si yo dibujo la molécula como un globo y hay distinta distribución de cargas, aparece un momento dipolar y es como si ese globo estuviera con una flecha apuntando hacia abajo. ¿Se entiende? La flecha para abajo no es que disminuya, es la orientación que ha salido en ese dibujo. ¿Cómo lo sabes? Porque tú lo dibujas. Entonces te dice aquí, estudie la polaridad de las moléculas de cada pareja. El tetracloruro de carbono es polar o apolar. Apolar. Porque sus enlaces, a pesar de ser polares, geométricamente se anulan. El cloroformo, CHCl3, ese de ahí, sí, es polar, porque sus enlaces son polares y la geometría no los anula. Para que exista un momento dipolar total, se tienen que cumplir dos condiciones. Una, que existan enlaces polares. Y la otra, que no se anulen entre sí. ¿Sí? Para que exista momento, bueno, copiarlo si queréis, para que exista momento dipolar total, se tienen que cumplir dos condiciones. Para que exista momento dipolar total, se tienen que cumplir dos condiciones. Para que exista momento dipolar total, se tienen que cumplir dos condiciones.
Una, que existan enlaces polares. Y la otra, que existan enlaces polares. Y la otra, que geométricamente no se anulen entre sí. Que geométricamente no se anulen entre sí. ¿Qué primero? Apolar. Porque tienen enlaces polares, sí, pero geométricamente se anulan entre sí. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esto. Justifique, ya sabemos que el dióxido de carbono, no sabemos, ahora sabemos justificarlo, pero ya sabíamos antes que el dióxido de carbono era polar o apolar. Polar o apolar. Gas, poca interacción entre sí, no hay atracciones, apolar. Y el agua es polar o apolar. Polar. Ya sé a dónde tengo que llegar, ¿no? Justifique la polaridad del dióxido de carbono y del agua. ¿Qué tengo que hacer antes de empezar a justificar? Geometría, y con la geometría y las flechas de enlaces polares veré si se anulan o no. Si el agua fuera lineal, que no lo es, me saldría polar o apolar. Apolar. Si el dióxido de carbono fuera angular, que no lo es, me saldría polar o apolar. Polar. Entonces la geometría justifica las propiedades físicas que tiene una sustancia. Bien, ¿no? Que sean polares o apolares me van a justificar que den enlaces entre moléculas, puentes de hidrógeno, Van der Waals, London, que lo veremos el próximo día. Y con eso terminamos el tema. Con la polaridad y con los enlaces intermoleculares. Nos quedan 3 páginas, 4 páginas. 3, 4 páginas nos quedan. Yo creo que sí nos da tiempo. Pero bueno, que si no, no pasa nada. Ya sabéis que a mí la fecha de exámenes me preocupa bastante poco.